Este es el último momento de Gerardo Hemer. Tenía 25 años, una carrera brillante por delante, un rostro que conquistaba la pantalla y el corazón de millones de mexicanos. Y sin embargo, un día de septiembre de 1995, fue hallado sin vida en su apartamento. Lo que parecía una simple tragedia doméstica se convirtió en un enigma del que nadie quiso hablar más. La versión oficial dijo que falleció por una fuga de gas, pero dentro del departamento había algo que no cuadraba. Muebles desplazados, un desorden extraño, un silencio más denso que el gas. ¿Estaba solo? ¿Alguien lo acompañó esa noche? ¿Hubo algo que intentaron ocultar? Antes de morir, Gerardo estaba filmando una telenovela. Iba camino a convertirse en una estrella de alto nivel en Televisa. Y, curiosamente, después de su muerte, la historia se silenció. No hubo homenajes públicos, ni investigaciones profundas. Todo quedó reducido a una triste nota en los periódicos de la época. Pero quienes lo conocieron aseguran otra cosa. Había tensión, había secretos, había miedo. Gerardo hablaba de cambios en su vida personal, de decisiones difíciles, de cerrar etapas. Este video no busca glorificar su final, sino abrir esa puerta cerrada durante casi 30 años, porque su partida no fue solo una tragedia. Fue una desaparición simbólica, una página arrancada del gran libro de la televisión mexicana. Hoy vamos a recordar quién fue Gerardo Hemer, y quizás entender por qué su historia fue tan rápidamente olvidada, y por qué no debemos olvidarla nunca. Ciudad de México, septiembre de 1995. La colonia Condesa era y sigue siendo uno de los barrios más bohemios, artísticos y aspiracionales de la capital. Calles arboladas, cafés íntimos y apartamentos pequeños pero llenos de carácter. Allí vivía Gerardo Hemer, en un departamento que muchos describieron como su refugio, en medio del bullicio de la fama creciente. Gerardo no era aún una superestrella, pero estaba en camino a serlo. Había protagonizado la telenovela La Paloma, una producción de Televisa que prometía lanzarlo al estrellato definitivo. Su rostro juvenil, su mirada intensa y su talento natural para la actuación lo convirtieron rápidamente en el nuevo galán de la televisión mexicana. Pero el entorno no era tan brillante como parecía. A mediados de los 90, la televisión mexicana vivía una etapa de transformaciones. La presión por mantener audiencias altas era brutal. Los jóvenes actores se veían obligados a trabajar jornadas interminables, cumplir expectativas imposibles y mantener una imagen pública perfecta. Detrás de cámaras, abundaban los rumores sobre favoritismos, contratos bajo presión y círculos cerrados difíciles de atravesar. Gerardo, con su aire reservado, no encajaba del todo en esa maquinaria. Si bien era profesional y comprometido, muchos lo consideraban un alma sensible. No le gustaban las fiestas excesivas ni los escándalos mediáticos. Pasaba horas leyendo, escribiendo y soñando con algún día dedicarse al cine independiente. En los días previos a su muerte, según relatan algunos colegas, algo había cambiado en él. Estaba más callado, más introspectivo. Algunos mencionaron que hablaba de mudarse, otros que quería salir de todo esto, pero nadie le prestó verdadera atención. Al fin y al cabo, en el mundo de la televisión, los dramas fuera del guión eran ignorados con rapidez. La mañana del 4 de septiembre de 1995, su cuerpo fue encontrado sin vida en el apartamento. La versión oficial fue clara: intoxicación por monóxido de carbono debido a una fuga de gas. Pero varios elementos llamaron la atención de quienes estuvieron presentes. La puerta estaba cerrada por dentro, pero el desorden del lugar era inusual. Un vecino declaró haber escuchado una discusión la noche anterior. Otros afirman que alguien fue visto entrando al edificio, pero nunca se identificó. Lo más inquietante fue la rapidez con la que se cerró el caso. En cuestión de días, Televisa suspendió la telenovela La Paloma, se reorganizó el elenco y Gerardo quedó reducido a un recuerdo borroso. No hubo homenajes en horario estelar, no se volvió a mencionar su nombre en entrevistas. Fue como si alguien hubiera decidido que su historia no debía continuar. ¿Quién era realmente Gerardo Hemer? ¿Qué secretos guardaba? ¿Por qué alguien con tanto potencial partió de manera tan repentina y tan silenciosa? Detrás de la imagen del actor joven y prometedor, existía un hombre con inquietudes, con miedos,
con emociones profundas que no encajaban en el molde televisivo de su época, y quizás también con verdades que resultaban incómodas para ciertos círculos. Gerardo Hemer no era uno más. Tenía algo especial. Desde que debutó en el medio artístico a principios de los años 90, los productores, directores e incluso la crítica especializada notaron su presencia distinta, su magnetismo sereno, su capacidad de transmitir emociones sin sobreactuar. En una industria donde abundaban los rostros bonitos sin profundidad, Gerardo irradiaba una autenticidad que no se podía fingir. Su primer papel importante llegó con la telenovela Muchachitas, donde, aunque no era protagonista, logró destacar entre un elenco saturado de jóvenes buscando fama. Luego vinieron otras participaciones en Imperio de Cristal, El vuelo del águila y finalmente, La Paloma, una telenovela que marcaría su punto de inflexión. Allí interpretaba al personaje principal y las audiencias comenzaron a reconocer su rostro y su nombre en cada hogar mexicano. Pero el ascenso fue vertiginoso, demasiado rápido. Televisa había apostado fuerte por él, y Gerardo sintió esa presión. Lo empujaban a encarnar al galán perfecto, viril, romántico, inalcanzable. Sin embargo, en su vida personal, él se mostraba distinto. Amaba la poesía, la fotografía en blanco y negro, el cine de autor. Soñaba con trabajar algún día con Arturo Ripstein o en alguna coproducción europea. En su libreta personal, hallada luego de su muerte, había frases como «Me buscan por lo que aparento, no por lo que soy». Algunos compañeros de reparto lo recordaban como alguien tímido pero con sentido del humor ácido. No hablaba mucho, pero cuando decía algo, te hacía pensar, dijo una actriz que compartió escena con él. También tenía una sensibilidad especial hacia los temas sociales. Participaba en talleres con jóvenes de escasos recursos, algo que nunca fue publicitado. A mediados de 1995, cuando el rodaje de La Paloma estaba en pleno auge, comenzaron a circular rumores que Gerardo estaba inconforme con el enfoque de la telenovela, que había tenido una fuerte discusión con el director, que se sentía encerrado en un personaje que no representaba su verdadero ser. También se hablaba de que alguien del medio le tenía entre ceja y ceja, por razones no reveladas. Y entonces vino el evento extraño. Un día, Gerardo se ausentó del set sin previo aviso. No contestaba el teléfono. Sus compañeros pensaron que era algo temporal. Al día siguiente, tampoco apareció. Y al tercero, vino la noticia que paralizó a todos. Había sido hallado muerto en su departamento de la colonia Condesa. La consternación fue inmediata, pero la reacción oficial, sorprendentemente fría. Televisa emitió un breve comunicado lamentando su fallecimiento y anunciando la cancelación de la telenovela. No hubo más, ni un minuto de silencio en televisión, ni un especial en su honor, ni un solo homenaje público. Los rumores estallaron. ¿Fue un accidente realmente? ¿Hubo alguien más con él esa noche? ¿Gerardo sabía algo que no debía saberse? Algunos periodistas comenzaron a indagar, pero rápidamente se toparon con muros. No había acceso al acta forense completa. Los vecinos que hablaron al principio luego se negaron a dar más declaraciones. Todo se diluyó en la niebla de la burocracia y del miedo. Una de las versiones más repetidas, pero nunca confirmada, fue que Gerardo mantenía una relación sentimental secreta con alguien de alto perfil, una relación que, de salir a la luz, podría haberle costado contratos, papeles y la imagen pública que tanto se cuidaba en los años 90. Otros sostienen que simplemente estaba deprimido, que no podía con la presión, que se sentía solo, que vivía dos vidas, la del ídolo televisivo que todos veían y la del joven inseguro que cada noche volvía a un departamento silencioso, donde lo único que lo esperaba era la página en blanco de su diario. Lo cierto es que, a pesar del talento, del carisma y del futuro prometedor, Gerardo se fue en el punto más alto de su carrera, como una estrella que no explota, sino que simplemente se apaga, de un momento a otro, sin despedidas, sin respuestas, sin justicia. La versión oficial fue tan directa como impersonal. Gerardo Hemer murió por intoxicación con gas LP debido a una fuga accidental en su departamento. Una tragedia doméstica. Fin de la historia. O al menos, eso fue lo que quisieron que creyéramos.
pero basta escarbar un poco entre los testimonios de la época para que el velo de la duda se rompa. El departamento donde Gerardo fue hallado presentaba señales que no coincidían con un simple accidente. Muebles desplazados, objetos caídos, marcas en el suelo como si hubiera ocurrido algún tipo de forcejeo. Y sin embargo, nada fue investigado como una posible agresión. No hubo huellas de terceros registradas oficialmente. No se conservó la escena más allá de lo estrictamente necesario. Todo se limpió rápido, demasiado rápido. Un técnico de Televisa que trabajó en la producción de La Paloma afirmó, años después, en una entrevista informal, que Gerardo había comentado días antes que se sentía perseguido y que había cosas que no podía decir. ¿A qué se refería? ¿A un romance oculto? ¿A presiones de ejecutivos de la televisora? ¿A un posible chantaje? Nadie lo sabe con certeza. Pero entre bastidores, se comentaba que Gerardo había estado involucrado con alguien importante dentro del medio, alguien que no quería que esa relación se hiciera pública. En los años 90, la homosexualidad aún era un tema tabú en el espectáculo mexicano, especialmente si se trataba de figuras masculinas en ascenso. Una relación revelada podría haberlo destruido profesionalmente. ¿Y si Gerardo ya no quería ocultarlo más? ¿Y si estaba dispuesto a confesar su verdad, aunque eso implicara romper con el sistema? ¿Fue eso lo que desencadenó su final? Otra teoría aún más inquietante surgió desde la prensa independiente, que la escena fue manipulada para parecer un accidente, que alguien estuvo allí esa noche, discutió con él, y luego lo dejó solo, activando una válvula de gas antes de marcharse. La puerta estaba cerrada desde dentro, sí, pero también existen formas de manipular una cerradura desde afuera. ¿Fue así? Una vecina, en su momento, declaró que escuchó voces en la madrugada, como una discusión intensa entre dos hombres. Esa declaración desapareció del expediente días después, y ella, contactada años más tarde, se negó a hablar del tema nuevamente. No quiero problemas, fue lo único que dijo. A todo esto se suma el trato mediático. A diferencia de otras muertes de actores jóvenes, la de Gerardo fue sepultada por el silencio. No hubo especiales, no hubo entrevistas a sus compañeros. No hubo una búsqueda de respuestas. Fue casi como si Televisa quisiera que el país olvidara que alguna vez existió. Miedo al escándalo, protección de intereses mayores o simplemente desinterés ante la muerte de un joven que no encajaba en el molde. Una de las frases más escalofriantes la dijo un compañero de reparto en una entrevista que nunca salió al aire. Gerardo tenía un alma delicada, demasiado pura para este medio. Él no jugaba el mismo juego que todos, y eso aquí se paga caro. En Frey, años después, cuando se intentó relanzar su imagen a través de canales de nostalgia, muchos archivos habían desaparecido. Videos perdidos, escenas recortadas, entrevistas jamás emitidas, como si alguien hubiera trabajado sistemáticamente para borrar su paso. Pero el público no olvida del todo. Aún hoy, en foros de internet, fanáticos recuerdan sus escenas con cariño. Algunos escriben teorías, otros simplemente dicen, no merecía ese final. Su historia, por años oculta, empieza a resurgir, y lo hace con más fuerza, porque ahora ya no puede silenciarse con un comunicado de prensa. Gerardo Gemer no murió solo por un accidente, murió porque estaba atrapado en un sistema que no supo o no quiso protegerlo, porque era un alma sensible, talentosa, diferente, y eso, en una industria dominada por máscaras, puede ser una sentencia. Su última escena no fue en una telenovela, fue en su vida real, una escena sin guión, sin maquillaje, sin cámaras, solo una habitación cerrada, una verdad sofocada, y un silencio que sigue gritando. Desde el último momento, no buscamos verdades absolutas. Tampoco pretendemos jugar al sensacionalismo sin fundamento, pero hay historias como la de Gerardo Gemer, que simplemente no pueden ser contadas en silencio. La versión oficial fue aceptada con rapidez, y con la misma velocidad fue olvidada. ¿Por qué? ¿Qué urgencia había en cerrar ese capítulo? ¿Quién decide qué muertes merecen recordarse y cuáles deben archivarse bajo llave? Nos preguntamos, con tristeza, si Gerardo fue víctima no solo de un sistema injusto, sino también de una época que no toleraba la diferencia, ni la sensibilidad, ni la verdad incómoda. Un sistema que,
En lugar de abrazar el talento auténtico, prefería moldearlo hasta romperlo. Y si no funcionaba, lo descartaba. Gerardo no tuvo la oportunidad de contar su historia. Y eso es lo más doloroso. No hubo espacio para su voz, ni antes, ni después de su partida. Durante la investigación para este video, descubrimos lo poco que queda de él en los archivos digitales, en la memoria colectiva, incluso en las bases de datos de Televisa. Es como si se hubiera esfumado, como si alguien hubiera decidido que su huella debía desaparecer. ¿Se debe a que representaba algo que incomodaba? ¿Un actor que no buscaba la fama fácil, que pensaba distinto, que sentía demasiado? En un país como México, donde la televisión ha moldeado generaciones enteras, es especialmente preocupante cuando una historia como esta es borrada sin explicación, porque lo que no se nombra deja de existir. Nosotros no creemos que Gerardo simplemente se fue. Creemos que fue callado, que su nombre fue empujado hacia un olvido selectivo, no por falta de talento, no por desinterés del público, sino por algo más profundo, algo que, quizás, aún hoy no se puede decir con todas las letras. Invitamos a nuestra audiencia a reflexionar. ¿Cuántos Gerardo Gemer ha habido en el espectáculo mexicano? ¿Cuántas verdades se enterraron bajo la alfombra de lo políticamente correcto? ¿Hasta cuándo vamos a aceptar que el brillo del espectáculo venga acompañado de silencios forzados? Este canal no tiene todas las respuestas, pero sí la voluntad de mirar hacia donde nadie más quiere mirar, porque el último momento de una vida a veces cuenta más que toda una carrera. Y hoy decidimos recordar a Gerardo Gemer, no por su muerte, sino por todo lo que quiso ser, y no lo dejaron. Hay estrellas que brillan toda la vida, y hay otras que, aunque se apagan pronto, dejan una luz que no se olvida. Gerardo Gemer fue una de esas estrellas fugaces. Apareció en el firmamento de la televisión mexicana con fuerza, con magia, con una presencia que lo hacía distinto, y luego, simplemente ya no estuvo. Su ausencia no solo dolió, confundió, desconcertó, abrió un hueco que nadie se atrevió a llenar, porque él no era reemplazable. Su sensibilidad, su forma de mirar, su voz suave pero firme, todo lo que transmitía sin esfuerzo, eran únicos. Hoy, cuando repasamos sus escenas en La Paloma, en Muchachitas, en El vuelo del águila, no solo vemos a un actor prometedor, vemos a un joven con sueños, con miedos, con ganas de contar otras historias, historias que no pudo terminar. Sus últimos días fueron solitarios, a pesar de estar rodeado de cámaras, de luces, de un equipo de producción. Gerardo vivía en una burbuja de incomprensión. Quizás no supimos escucharle. Quizás él no encontró a quien confiarle su verdad. El silencio que rodeó su partida no solo fue institucional, fue emocional. Nos dolió tanto su muerte que preferimos no hablar de ella, pero el olvido nunca es justicia. Hoy, al evocarlo, al decir su nombre, al dedicarle este espacio, lo traemos de vuelta, lo arrancamos del archivo olvidado, lo devolvemos al lugar que merece, el corazón de quienes aún valoran la verdad, la sensibilidad y la belleza no estandarizada. Gerardo Gemer no fue un accidente en la historia del espectáculo mexicano. Fue una advertencia, un recordatorio, un susurro que sigue diciendo: no me olvides, hay historias que nunca se han contado, pero ahora las conoces. Y ahora, Gerardo vive un poco más, en cada recuerdo, en cada suspiro, en cada escena que aún podemos volver a ver con otros ojos.